Vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes quiero que oremos. Oramos al Señor. Padre precioso, eterno Dios, Señor Dios misericordioso, qué hermoso es poder derramarnos en tu presencia, Señor, adorando tu nombre, reconociendo tu majestad, tu grandeza, tu presencia, tu cuidado, tu amor soberano. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de adorarte junto a los millones de ángeles que te adoran cada día, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad de adorarte y de escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor amado, que nos ayudes, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder comprender tu palabra, para que tu palabra, Señor, la podamos poner en práctica. Y, Señor, te ruego en lo personal que tengas misericordia y que me utilices conforme a tu preciosa voluntad y para tu absoluta gloria, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a compartir el pasaje que está en Juan, capítulo 5, desde el versículo 30 hasta el 47, son unos cuantos versículos. ¿Lo tienen? ¿Sí? Amén. Leemos, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es valedero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El título del mensaje es Testigos del Hijo del Hombre. El pasaje de hoy vamos a verlo como
como hacemos siempre y como corresponde hacerlo, en su contexto, ¿no? Y vamos a ver desde el capítulo 5 del primer versículo, vemos que primeramente está la curación del paralítico de Betesda, después de 38 años tirado en ese lugar, viendo a ver si podía tirarse al agua antes que alguien le ganara el lugar. Y aparece Jesús un día de reposo, aparece Jesús y lo sana. Lo hizo adrede. Él sabía que podría haberlo curado otro día, pero lo hizo el día de reposo. Es más, él fue sabiendo que iba a sanar a ese hombre, a ese paralítico, en el día de reposo, y que los fariseos y los demás líderes se iban a enfurecer por esto. Pero Dios tenía un propósito para todo. Aunque no lo entendamos, Él siempre tiene un propósito. Tal vez Jesús estaba preparando las cosas para que llegara justo para el día de la Pascua. A continuación vemos a Jesús declarando abiertamente que era el Hijo de Dios, que era uno con el Padre. Y esto enfureció aún más a todos los judíos, a los líderes, ya que no solo violaba el día de reposo, sino que ahora decía ser igual a Dios. Incluso les decía que si no dan honra al Hijo, tampoco honrarían al Padre. Los líderes subían su temperatura con cada frase que Jesús decía. Por ejemplo, que Jesús tenía la autoridad de dar la vida eterna a aquellos que creyeran en su mensaje, el Evangelio. Que el Padre le dio autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. Los líderes estarían ardiendo de odio, de bronca, ¿no? Tal vez recordando lo que habían pasado ellos, o sea, el pueblo judío, en Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 al 23, donde vemos que el pueblo de Israel había caído en la idolatría y termina Dios permitiendo que los asirios los llevaran cautivos, a causa de su idolatría, obviamente, ¿no? Por haber adorado a otros dioses. Ahora Jesús les dice que Él es igual a Dios. Y aunque ven muchos milagros y maravillas, tienen temor de no caer nuevamente en idolatría. Los judíos no veían, mejor dicho, los judíos lo veían como una posible causa de desvío de su fe. Ellos creían que era lo correcto lo que estaban haciendo, pero no sabían que frente a ellos estaba Dios mismo encarnado en Jesucristo. Estaba hablando con ellos. No era otro Dios, era el mismo Dios que habían adorado desde que la creación prácticamente. Pero si Dios no producía un nuevo nacimiento en ellos, jamás podrían ver esto. El Padre y Jesús son una misma sustancia, que sería la palabra homoousios. Homo es de igual, semejante, y ousios, sustancia. Este término se utilizó en el credo de Nicea para definir la relación entre el Padre y el Hijo, como siendo de una misma sustancia. Una idea que fue crucial sobre la naturaleza de Jesús, que Jesús era justamente una misma sustancia con el Padre. En estos pasajes de los primeros pasajes, digamos, desde el versículo 17 hasta el 23, vemos que Jesús está declarando que, Cristo mismo hace de su persona Dios mismo. Y lo vemos con 5 afirmaciones sobre su igualdad con el Padre.
Dice, por ejemplo, que es igual a Dios en su persona, que es igual a Dios en sus obras, que es igual a Dios en su poder y soberanía, que es igual a Dios en su juicio y también en su honra. Piensen esto en el contexto que lo estamos poniendo, ¿no? Los judíos ya estaban ardiendo de odio frente a lo que estaban diciendo. Luego de la curación del paralítico, Jesús se propone argumentar 2 puntos. Primero, en esencia, que Jesús era esencialmente una misma sustancia con Dios. Y desde el versículo 30 al 47, que es el pasaje que hoy nos toca, no solo la afirmación de que Él es igual a Dios Padre, sino que también tiene testigos valederos a los ojos humanos. Jesús deja en claro que es Él quien juzgará a todos y no que ellos lo estaban juzgando a Jesús. El que tiene autoridad es Jesús, no nosotros. Pero igualmente Él accede a darle 5 testigos por amor a ellos, ya que sabía que Él era la única puerta a la salvación. Jesús dice en el versículo 30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según mi Padre me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesús no haría nada por sí mismo, aunque tenía la autoridad en los cielos y en la tierra delegada por el Padre mismo, lo podría haber hecho, pero siempre Jesús buscaba hacer primero la voluntad del Padre para glorificar al Padre. En la perfecta unidad de la Trinidad no hay lugar para diferencias. Y Jesús sabía que lo que el Padre dijera estaba perfecto. Nosotros podemos jugar distintas cosas, distintas situaciones, pero nuestro juicio nunca va a ser perfecto, porque siempre va a tener ese ingrediente humano, por ende falible. En cambio, Jesús dijo, mi juicio es justo. Y esto es porque es el mismo juicio de el Padre. ¿Por qué? Porque son una misma sustancia. La obediencia de Cristo garantiza nuestra justificación. Hoy estuvimos en la escuela bíblica hablando de esto y es importantísimo que la obediencia de Cristo garantiza nuestra justificación. Él cumplió perfectamente la voluntad del Padre en nuestro lugar. Por eso somos justificados y entraremos al cielo, porque el poderoso juez soberano verá la obediencia de Cristo imputada a nosotros cuando creímos en su Hijo. Por eso, a partir del versículo 31, empieza a mostrar a sus testigos como si estuviera al frente de un juicio, pero en realidad es que estaba presentando pruebas de la veracidad de todo lo que venía diciendo, que él era igual con Dios. Sus testigos eran fieles, totalmente veraces. En el versículo 31 dice, si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Jesús acá no está diciendo que su testimonio no es válido porque lo está diciendo él, sino que, fíjense, más valedero que Dios mismo dando testimonio de sí mismo, imposible. Lo que él está diciendo es que si quieren que les dé testigos creíbles para ellos, según Deuteronomio 19:15, que dice,
no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier forma, con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, Jesús, que jamás contradijo su palabra, obviamente, porque es lo que él mismo había dicho, dice, ok, perfecto, acaban los testigos. Y no le da ni 1, ni 2, ni 3, le da 5. Como para que tengan y guarden, dicen por ahí, ¿no? Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Muchos consideran que acá está hablando de Juan el Bautista, pero en realidad no está hablando de Juan el Bautista. Ahí la palabra otros en el griego es la palabra aios, que significa otro del mismo tipo. O sea, cuando Jesús está diciendo que otro da testimonio de él, está diciendo que otro de su misma esencia da testimonio de él. Y hay uno solo, el Padre. ¿Sí? Entonces el Padre estaba dando testimonio, pero esto simplemente se estaba anticipando al versículo 37, donde después se explaya un poquito más. Pero como ellos querían testigos un poco más podríamos decir, más conocidos por ellos, entonces Jesús, ¿qué hace? Empieza con su primer testigo. Y a continuación empieza poniendo a Juan el Bautista, a quien los líderes religiosos creían y consideraban que era alguien que había venido de parte de Dios. Ese fue el primer testigo externo a Cristo, del cual no podían negar su veracidad. ¿Por qué? Porque Juan era una persona piadosa que decía que él era solo una voz que clamaba en el desierto, que proclamaba el arrepentimiento y bautizaba en agua a la gente que se arrepentía. Incluso Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y ahí fue donde vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús y fue la señal que Dios Padre le había dado a Juan el Bautista para que él supiera con total certeza quién era el Mesías enviado por Dios. Al día siguiente del bautismo, se vuelven a cruzar Jesús y Juan el Bautista, que iba con sus discípulos, y Juan el Bautista, ¿qué dice? Hola Jesús, ¿cómo estás? Yo soy tu proclamador ahí, voy a proclamar que vení. No, para nada. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él está reconociendo algo terrible y los judíos que estaban alrededor escuchando, sus discípulos, entendieron a qué se refería con el Cordero de Dios. El Cordero era el animal que se utilizaba para expiar los pecados del pueblo. Versículo 33. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Jesús les recuerda que ellos mismos, los líderes, los judíos, habían mandado hombres para que fueran a escuchar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sabían que Juan el Bautista había sido enviado por Dios. Y entonces aprovecha esta situación Jesús y dice, él mismo testificó de mí. Juan el Bautista testificó de mí y su testimonio es verdadero. Y los líderes se deben haber quedado, ¿no? Una para Jesús, ¿no? Por supuesto, el versículo 34 dice, por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que
ustedes sean salvos. Jesús no necesita reconocimientos de hombres para hacer la obra del Padre. Él era Dios, lo reconocieran o no lo reconocieran los judíos. Y cumpliría la voluntad del Padre a rajatabla. Ahora, qué maravilloso es que Jesús, a pesar de saber que esos líderes que estaban ahí, que eran los que iban a acusarlo y lo iban a clavar en una cruz para que muriera, a ellos mismos los amó, porque dice que quiere que ellos sean salvos por oír y creer el Evangelio. ¡Wow! Si ustedes supieran que están frente a la persona que los va a matar, ¿lo podrían amar de esa manera? Difícil, ¿no? Pero deberíamos. Nuestro Señor nos dio el ejemplo. El versículo 35 dice: Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. ¿Por qué presentaba a Juan como su primer testigo? Justamente porque los judíos sabían quién era Juan y su testimonio era válido para ellos. Ahora, Juan era como una antorcha que ardía y brillaba. Es decir, era apasionado por anunciar la venida del Mesías, estaba en medio de las tinieblas anunciando que la luz del mundo había llegado, o sea, Jesús había venido, que el reino de los cielos se había hecho presente, que debían arrepentirse de sus pecados. Y notemos que Juan no era la luz de este mundo, sino que anunciaba que esa luz, Jesús, había llegado. Si bien Juan era luz en medio de las tinieblas, así como nosotros somos luz en medio de las tinieblas, dice Jesús mismo en el Sermón del Monte, dice que nosotros también somos luz, pero nosotros no irradiamos nuestra luz por nosotros mismos. Nosotros irradiamos esa luz, ¿por qué? Por el Evangelio, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero Jesús irradiaba la luz porque Él es la fuente de la luz eterna. Aunque se entusiasmaron, dice la palabra, con el mensaje de Juan, dice que fue por un tiempo cortito. Es decir, su mensaje no halló cabida en los corazones. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? Cuando la semilla caía en la piedra, ¿qué pasaba? Salía, pero en cuanto venía el sol la quemaba porque no tenía raíz y ya está. Bueno, eso era lo que pasaba con esta gente. Iban entusiasmados, Jesús usa esa palabra, entusiasmados por todo esto que decía. Versículo 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. He aquí el segundo testigo, las obras de Jesús. Pero Jesús dice que si bien Juan para ellos era un testigo importante, él tiene un testigo mayor, las obras que el Padre le dio para realizar. Es decir, nadie podría hacer las obras que Jesús hizo si el Padre no se las diera para hacer. Alguno podría decirme: pero mirá, Carlos, hay muchos profetas que en el Antiguo Testamento hicieron milagros terribles. Recordemos Elías, Eliseo, resucitaron gente, hicieron cosas terribles, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo con una autoridad propia, con una autoridad innata, ¿sí? Para ellos hacer milagros era solamente
hacer lo que Dios les mandaba que hicieran y nada más. Pero Jesús hacía todos estos milagros y podía incluso delegar esa autoridad. ¿Recuerdan cuando mandó a los discípulos que les dijo, vayan y sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, hagan todas las obras y anuncien el evangelio en mi nombre? Y fueron los discípulos y todos, volvieron todos contentos, porque Señor, hemos sanado, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús, ¿qué les dijo? Sí, todo perfecto, pero no se gocen en eso, gócense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hay algo llamativo. Fíjense, aparte del celular que sonó por ahí, fíjense cuántas veces recalca que el Padre lo envió. Eso significa que cuando la Biblia recalca algo tantas veces es porque le quiere dar mayor énfasis. Quiere decir que es algo importante. ¿Sí? Y está diciendo entre el versículo 30 y el 38, lo menciona literalmente 4 veces, pero a lo largo de todo ese pasaje lo menciona de distintas maneras, lo deja entrever, diríamos. No había nadie más que pudiera pagar nuestros pecados y cumplir la ley fielmente, tomando nuestro lugar, más que Dios mismo encarnado. Perdón. Continuando con la misma idea, versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Tercer testigo, el Padre. Tenemos otro testimonio, ni más ni menos que el Padre. El testimonio permanente, no temporal como el de Juan el Bautista. Si el Padre no lo hubiese enviado, Él no podría hacer las obras de las que viene hablando. Pero al darle esas obras confirma que Jesús fue enviado por el Padre. ¿Qué mejor testigo que el Padre mismo? ¿Quién puede testificar mejor de Dios que Dios mismo? Nadie. Imposible. Algunos consideran que Juan escribió esto por el bautismo de Jesús, cuando el Padre dijo desde el cielo en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero continúa diciendo, ustedes nunca, o sea, el pasaje de Juan, ¿no? Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto ni lo han visto cara a cara. Por esto, algunos también dicen que se refería, que Mateo 3:17 no se refería a esto, ya que nunca habían oído su voz, dice Jesús mismo acá. Ahora, ¿cómo es esto? Unos decían que sí, otros decían que no. ¿Cómo es? El punto es el siguiente. La palabra que se traduce del griego acá, oído, en el griego es la palabra akouo. Akouo significa, escuchen bien, entender, escuchar, obedecer, oír hablar. Podrían haber oído un montón de ruidos. ¿Vieron cuando uno está por ahí, qué sé yo? Yo, por ejemplo, viajo todos los días en subte. Y el ruido, ¿no? Toda la gente hablando, todo. Pero uno va metido en otra cosa y escucha ruido, todo, pero ni sabe lo que está pasando, ¿no? Bueno, pudieron haber escuchado voces, ruidos, incluso hasta palabras, pero no estaban dispuestos a entender, a obedecer o ni siquiera trataron de comprender. Por eso Jesús dice que nunca le habían oído, nunca lo entendieron. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro?
Dice, no voy a leerlo todo, pero vamos a leer 3 versículos. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Evidentemente la gente que estaba allí antes de que Jesús resucitara a Lázaro, estarían expectantes, ¿no? Todos en silencio, porque algo iba a pasar acá, ¿no? Se intuía en el ambiente, algo iba a pasar, algo Jesús iba a hacer. Estaban esperando un milagro. Escuchó lo que Jesús dijo, porque dice que lo dijo para que la multitud crea, quiere decir que lo dijo en voz alta, lo dijo para que la gente escuchara lo que estaba diciendo. Y lo dijo que para que crea que había sido enviado por Dios. Inmediatamente después, Lázaro sale a los saltos, ¿no? Todo atado, pero vivo. El padre respondió el pedido de Jesús, que en realidad ya sabía que pasaría. Por eso se retrasó. ¿Recuerdan que cuando él se enteró que le dijeron que Lázaro estaba grave, dijo, bueno, quedémonos acá? No, pero mirá que quedémonos acá. 4 días después que murió Lázaro, apareció Jesús. 4 días, Jesús no sabía, sí, ya Jesús sabía que había muerto. Jesús hizo eso adrede. Él a propósito retrasó esos 4 días. Y el poder de la resurrección de Jesucristo se manifestaría para gloria de Dios Padre, el dador de la vida en plena acción, el Padre testificando de su Hijo. Por eso Jesús retrasó el hecho de ir a verlo a Lázaro. El versículo 37, Jesús vuelve a enfatizar su unidad con el Padre. Jesús sí lo conoce y ha visto su rostro. Es el único que lo conoce realmente porque son uno. Los judíos conocían mucho de Dios, pero no conocían a Dios. No era un problema de información, era un problema de transformación. Pero continúa diciendo, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. No pueden tener el mensaje del Padre porque no han creído en Cristo, a quien Dios ha enviado. Pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Versículo 39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, decía Jesús. 4º testigo, las Escrituras. La fuente inagotable de la palabra de Dios nos enseña quién es el que nos da la vida eterna. Porque a través de ellas conocemos a Dios y la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario.
Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Volvió a decir a quien es enviado, ¿no? Continuamente Juan lo decía. La vida eterna no solo es vivir por siempre junto al Señor, disfrutando del paraíso, de las calles de oro, ¿no? Allá en la Nueva Jerusalén. No se trata de eso solamente, sino que es Cristo mismo, en quien confiamos, en su obra suprema en cada momento, donde reconocemos la soberanía de aquel que vive por los siglos de los siglos. La vida eterna es conocer a Jesús, es vivir en comunión con Él, deleitarnos cada día en su presencia, gozarnos sabiendo que aunque somos terribles pecadores, Dios nos ama con amor eterno, como decía hoy Lucas, ¿no? Dios nos ama con amor eterno, al punto de haber entregado su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Y que no está dispuesto a darnos la espalda nunca, porque somos sus hijos amados, redimidos y hasta glorificados, como dice Romanos 8, y hoy lo veíamos en la escuela con Jehuel. Dios no es hombre para arrepentirse. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice la palabra de Dios. La obra que comenzó la continuará hasta que Cristo venga a buscarnos. Los judíos estudiaban las Escrituras, esperando que ellas les dieran vida eterna. Pero cuando la palabra de Dios les mostraba a Cristo, ellos miraban para otro lado. Y por eso nunca llegaban a tener esa vida eterna, porque las Escrituras señalan a Cristo de tapa a tapa. Tenemos un pasaje clarísimo como Isaías 53, por ejemplo. Fíjense que hoy en día los judíos lo tienen prohibido, no lo leen, no quieren ni saber nada. O sea, Juan 53 como que es un capítulo vedado. Perdón. Todas las Escrituras señalan el único camino, la verdad y la vida. En la palabra de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, siempre apuntan a conocer a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Las Escrituras son testimonio suficiente de Cristo. Creo que no hay nadie que nos visita por primera vez, ¿no? Pero siempre tenemos que instar a la gente que está por primera vez a que no sean como estos judíos, como estos líderes que miraban para otro lado cuando les presentaban a Jesús. Porque solo en Jesús hay salvación. Y la palabra de Dios es la única que nos revela a Cristo. Versículo 40. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Jesús enfatiza que la única forma de tenerla a esta vida eterna es a través de Él. No hay otra forma. Pero ellos abiertamente se negaban, dice la palabra de Dios. Tenían sus corazones entenebrecidos. La depravación total de los judíos se muestra claramente al negarse a venir a Él. Pero la depravación total no la tenían solamente los judíos, la tenía todo ser humano. Solo cuando la luz de Dios entra al corazón, se disipan las tinieblas. Si estás en una habitación totalmente oscura, no vas a ver nada, toda oscuridad. Pero si vos prendés la luz de Cristo, vas a ver todo con claridad, vas a entender las cosas y entonces
va a resplandecer la luz. Versículo 41, gloria de los hombres no recibo. Es decir, su aprobación no es nada para mí, dijo Jesús, ¿no? La autoridad de Cristo es propia. No necesita la aprobación humana. La única aprobación que Jesús quería era la aprobación del Padre. Qué distintos a nosotros, que vivimos buscando aprobación de los hombres. En las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? En nuestro trabajo, en distintas áreas, incluso dentro de la iglesia. No vamos a ser hipócritas. Hasta que nos damos cuenta que eso no sirve absolutamente de nada, más que para agrandar nuestro ego y apartarnos del Creador. Después voy a volver sobre esto. Mas yo os conozco, dice el versículo 42, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Jesús solo recibe la gloria de aquellos que tienen el amor de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Él conoce los corazones antes siquiera que pensemos algo, Él ya lo sabe. Dios todo lo sabe. Los judíos decían tener el amor de Dios, pero estaban muy lejos de eso, porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios del cual hablaban las Escrituras. Y Jesús lo sabía. Versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús recalca que había ido en representación del Padre, en nombre del Padre. Y los que decían vivir para Dios no lo recibían. Como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los que decían tener un celo por las Escrituras, las estaban negando al hacer caso omiso de ellas. Al que señalaban las Escrituras, no lo estaban recibiendo. Pero Jesús aclara que si viniera otro en su propio nombre, lo recibirían. De hecho, había muchos falsos profetas y hasta falsos mesías que aparecían. Miren lo que dice Hechos 5, 35 al 39. Dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Eran los discípulos, estaba hablando Gamaliel. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, de los discípulos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel era un líder judío defendiendo a los apóstoles en el Sanedrín, donde se juntaban los líderes, eran 70 líderes más el sumo sacerdote, se juntaban en el Sanedrín a discutir todas estas cuestiones, y él en un momento se paró porque querían hacer algo con los discípulos. Entonces se paró, muchachos, esperen, si esto no es de Dios, se va a desvanecer, déjenlos tranquilos, en realidad porque él creía. Entonces déjenlos tranquilos.
Si no es de Dios, se va. Pero si es de Dios, va a crecer. No vaya a ser cosa que estemos luchando contra Dios. Muchos aparecían y desaparecían. Eran bien recibidos, pero eran solo hombres buscando su propia gloria y reconociendo a sus seguidores. Ahora está el Hijo de Dios reclamando que viene, enviado por Dios Padre, y lo rechazan. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Escuchemos bien esto. Si recibimos gloria de los hombres, reconocimiento de ellos, es imposible que podamos creer, porque ya estamos centrados en nosotros mismos. Somos el ombligo del mundo, todos tienen que mirarnos a nosotros. Entonces nuestro ego crece y es imposible que podamos mirar a Cristo, porque como dijo Juan el Bautista, nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Si nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en lugar de buscar la gloria del que viene, la gloria del Dios único, vamos a andar mal. Cuando se impone el ego, es muy difícil pensar en Dios, porque estamos muy concentrados en nuestro yo. Muchas filosofías orientales buscan exaltar el yo. Lo habrán escuchado más de una vez, ¿no? Porque de esa manera hacen que esa gente no busque a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy mi propio Dios. Hace unos días entró ahí a mi trabajo un artista medio pirucho, ¿no? El hombre, pero entró diciendo que hablando de sus obras, qué sé yo, porque yo genero mi propia realidad, porque yo soy Dios y yo puedo generar la realidad que yo quiero. Y ya cuando empezó con eso, a mí ya me entró a hervir la sangre adentro, ¿no? Y a mi jefe no le gusta mucho que hable así, pero llegó un momento que me enervó y ahí empecé a hablar yo. Pero bueno, el Señor me perdone, pero la verdad que era terrible. Pero, ¿qué pasó? Estas filosofías, ¿qué hacen? Exaltan el yo, se ponen como Dios. Les dice, vos sos tu propio Dios, vos generás tus propias realidades. Todo mentira del diablo, hermano. Todo mentira del diablo. Por eso tenemos que pensar siempre si estamos haciendo las cosas para gloria de Dios o para que los hombres nos adulen, para recibir esa gloria efímera que se desvanece inmediatamente. ¿Queremos hacer realmente la voluntad de Dios Padre y darle la gloria a Él? Quinto testigo, Moisés. No penséis, versículo 45 y 46 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús, siendo el juez supremo, quien juzgará a todos y a todo, el que tiene la autoridad absoluta delegada por el Padre, le dice a estos judíos, muchachos, quédense tranquilos. De mi parte, yo no los voy a acusar. Los judíos habrán dicho, bueno, por lo menos este no nos va a acusar. No hace falta que los acuse yo, Moisés los va a acusar a ustedes. Moisés los va a acusar ante el Padre. Este es el último testigo presentado en el alegato por Jesús. Moisés era el más grande líder del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Y decirles esto
los pone entre la espada y la pared. ¡Uy, Moisés! Ya que ellos tenían a Moisés allá arriba, igual que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que fueron escritos por Moisés. Su esperanza, dice el pasaje, su esperanza está en Moisés. Y él mismo es el que los va a juzgar a ustedes. Él mismo es el que los va a acusar por no obedecer lo que había escrito Moisés mismo. No sabemos con precisión a qué escritura se refería, pero si Jesús dijo, no lo voy a dudar, obviamente, es así, 100%. Pero un ejemplo, podríamos decir que tal vez se refería al pasaje de Deuteronomio 18:15, donde dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Moisés había sido un redentor del pueblo de Israel, rescatándolo de Israel, de Egipto a Israel. Recuerden que en la Biblia Egipto es tipo del pecado, ¿sí? Y Moisés había rescatado a el pueblo de Israel de Egipto, es decir, del pecado. Lo había hecho un redentor para que ese pueblo fuera a adorar a Dios con Moisés. Jesús es el redentor reuniendo el pueblo de Dios en él a través de su redención en la cruz. Jesús es el que nos redimió de nuestros pecados, el que pagó el precio por nuestro pecado, por tu pecado y por mi pecado en la cruz. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En el último versículo del pasaje, Jesús le pregunta, si no creen en los escritos de Moisés, para ellos que le dijera eso, era como que a nosotros, si no creen en la Biblia, ¿cómo que no creo en la Biblia? Sí que creo en la Biblia. Bueno, para ellos, si no creen en los escritos de Moisés, porque ellos estaban buscando la justicia que es por medio de la ley. Es decir, se acercaban a ella como un sistema moral que debían cumplir con determinados ritos y leyes morales en vez de ver a qué persona apuntaba toda la ley. Por eso se quedaban con la letra y no con el espíritu de la letra. ¿Cómo me van a creer a mí?, dijo Jesús, a quien no veían cuando leían en el Antiguo Testamento. Moisés fue el que en sus escritos instituyó el sistema sacrificial, todas las ofrendas, los sacrificios, obviamente dado por Dios, el cual tenía la intención de señalar hacia el único y verdadero sacrificio, al Cordero Pascual, a Cristo. Una comprensión correcta y genuina de corazón de Moisés y de la ley nos lleva directamente a Jesucristo. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Se acuerdan? Los discípulos camino a Emaús, los 2 discípulos que no podían reconocer a Jesús, pero Jesús iba hablando con ellos, ¿no? Bueno, conocen toda la conversación, no vamos a extendernos, pero Jesús en un momento dijo, pero esto tenía que suceder, y entonces empezó a mostrarles la palabra donde la palabra de Dios hablaba de Jesús, desde Moisés
hasta los profetas y los salmos, porque obviamente el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, ¿no? Hoy todavía tenemos esos testigos que nos hablan. Tenemos las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos hablan de Cristo, nos dicen, como dijo Tim Keller en un sermón, Jesús es el verdadero y mejor Adán, quien pasó la prueba en el jardín, uno mucho más difícil, y cuya obediencia es imputada a nosotros. Jesús es el mejor y verdadero Abel, quien siendo inocente fue asesinado, derramando su sangre, no para nuestra condenación, sino para nuestra liberación. Jesús es el mejor y verdadero Abraham, quien respondió el llamado de Dios para dejar todo lo conocido y cómodo e ir hacia lo inhóspito sin saber a dónde iba. Jesús es el mejor y verdadero José, quien está a la diestra del rey y perdona a quienes lo traicionaron y vendieron por 20 monedas de plata y usa su poder para salvarnos. Jesús es el mejor y verdadero Moisés, quien se pone entre la gente y el Señor y hace de mediador para el nuevo pacto. Jesús es el mejor y verdadero Cordero Pascual. Él es el verdadero templo, Él es el verdadero profeta, es el verdadero sacerdote, el verdadero rey, el verdadero sacrificio, el verdadero pan, la verdadera luz. Jesús es el mejor y verdadero Isaac, quien no solo fue ofrecido por su padre en la montaña, sino que realmente Dios lo sacrificó por nosotros. Dios le dijo a Abraham, ahora sé que realmente me amas porque no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, para mostrar tu amor por mí. Ahora nosotros, a los pies de la cruz, podemos decirle a Dios, ahora nosotros sabemos que vos nos amás porque no negaste a tu hijo, a tu unigénito hijo, al que amás. Qué terrible, ¿no? Pero hoy, de este lado de la cruz, la resurrección es la mejor evidencia de que Jesús es realmente Dios y el Padre testificó que su obra había sido aprobada levantándolo de los muertos por el Espíritu Santo y todo lo que decía el Antiguo Testamento fue cumplido en él. Todas las Escrituras testifican de la historia de la redención y su punto culminante fue la crucifixión de Cristo por mi pecado, por tu pecado, y todos aquellos que creerían en Él para formar un pueblo en Cristo y llevar muchos hijos a la gloria. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos abra nuestros ojos para ver y escuchar a través de las Escrituras lo que el Padre testifica acerca de su Hijo. Hermanos, no podemos quedarnos con la letra de las Escrituras. No podemos tomar la palabra de Dios como un manual para saber cómo Dios quiere que nos movamos, qué tenemos que hacer o dejar de hacer, cómo tenemos que vivir. Él quiere que lo conozcamos. Cristo es el centro de toda la Biblia. Leer la Biblia sin ver a Cristo es perder su propósito. Cristo es revelado en cada porción de la palabra de Dios. Pero cuidado, el conocimiento teológico no salva sin regeneración, solo envanece y aumenta nuestro ego. Por lo tanto, busquemos a Cristo.
La clave para comprender las Escrituras es ver a Jesús en toda la Biblia y comprender que desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 es un testimonio de Jesús, quien vino a morir por nuestros pecados para cumplir la ley perfectamente y ser nuestra justicia. También quien resucitaría de entre los muertos para vencer al pecado, reconciliándonos con Dios, para tener paz, para que nosotros estuviéramos con Él ahora y para siempre, para que lo conozcamos. Voy a las Escrituras no para aprender las respuestas a preguntas triviales, ni para parecer más inteligente o lo que sea. No voy a las Escrituras para obtener la comprensión o principios bíblicos, como dicen algunos, los principios bíblicos. Encuentran principios bíblicos en todos lados. Voy a las Escrituras para conocer a Dios en el rostro de Jesucristo. Voy a las Escrituras para ver más el amor de Dios, la misericordia, la gracia, la santidad de Dios, su fidelidad hacia mí. Y a medida que veo estas cosas en la Biblia, veo más a Cristo y todo lo que Él es para un pecador como yo. Y entonces, mi vida, mi mente van a cambiar y renovarse, como dice Pablo, renovaos en el conocimiento, por medio del entendimiento. Bueno, se me mezclan las versiones, porque yo suelo leer la NTV y después tengo que predicar en Reina Valera, se me mezcla todo, pero ustedes ya saben a qué versículo me refiero. Así que piensen en esto cuando lean la Biblia. Piensen en esto. A los padres que hay acá les digo, la Biblia trata sobre Jesús de principio a fin. Es un mensaje sobre nuestro Redentor. Enseñen a sus hijos para que los niños de la iglesia crezcan pensando que la Biblia en particular, y en particular el Antiguo Testamento, no es una colección de lindas historietas, lindas historias que nos cuentan en la escuelita dominical. No, que son historias al azar, puestas ahí. No son un conjunto de cuentos morales con buenas lecciones para aprender. Que crezcan sabiendo que toda la Escritura les da testimonio de su Salvador, Jesús de Nazaret, quien es su justicia y el que perdona sus pecados. Quien los amó siempre y se encarnó para venir a salvarnos. Que sepan que eso es de lo que se trata la palabra de Dios. Jesús es todo lo que realmente tenemos. No tenemos nada más. Todo lo demás va a quedar acá. Jesús es lo único que va a permanecer. Por eso es vital, es fundamental que siempre nos mostremos unos a otros a Cristo, nuestro Señor en la Biblia. Que nos edifiquemos unos a otros, conociendo más de su palabra, que es donde veremos a Jesús de tapa a tapa. Vamos a orar. Padre hermoso, Dios soberano, Señor Dios eterno, te adoramos, Señor, y te damos gracias porque tu palabra nos enseña que Jesús es tu Hijo, que Jesús vino a este mundo para tomar nuestro lugar,
para morir por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados, para redimirnos, para llevarnos a tu presencia el día de mañana, Señor. Pero, Señor, fundamentalmente, Él vino para que pudiéramos conocerte, para que pudiéramos tener comunión con vos, para que pudiéramos amarte. Señor, ayúdanos, abrinos en el entendimiento de tus palabras, Señor, para que podamos comprender el amor tan grande que nos tenés, cuán alto, cuán bajo, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a comprender que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada, absolutamente nada nos podrá separar de tu amor. Señor, ayúdanos. Necesitamos de tu presencia, de tu guía. Necesitamos que vos nos abras las Escrituras como lo hiciste con los 2 discípulos camino a Emaús. Necesitamos, Señor, conocerte, amarte, para poder después testificar como estos 5 testigos que hemos visto, Señor, que testificaban de vos. Juan el Bautista, la palabra, las obras, Dios mismo y Moisés. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, precioso Dios. Queremos conocerte. Queremos amarte cada día más, Señor. Todo en este mundo es efímero, es pasajero. Cuando vos nos vengas a buscar o cuando partamos a tu presencia, Señor, todo eso va a quedar acá. Toda la gloria que nos dieron los hombres, de nada va a servir. Lo único que va a servir, Señor, es haberte conocido, haberte amado, haber acumulado tesoros en los cielos, anunciando el Evangelio. Y todo para gloria, honra y alabanza tuya, Señor, porque sos el único digno de recibirla. Padre, te damos muchas gracias. Te ruego, Señor, que toques corazones en este momento, que te glorifiques en el precioso nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga.